entre tú y yo, mi rostro brilla con tu resplandor, alúmbrame, hermoso Redentor. Cara a cara puedo verte, hazme como tú. Transfórmame a tu imagen, atráeme a tu cruz. Yo quiero ser como tú. Muéstrame tu gloria, el brillo de tu rostro. Yo quiero ser como tú. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos en este programa Retén la Sana Palabra. Y de entrada estamos escuchando a Marco Barrientos con una alabanza que se llama Hazme como tú. Te la recomiendo. La tranquilidad de tu casa, de tu hogar. Escúchala y deja que esa palabra te ministre también. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema que se llama tiempos modernos. Pero antes que nada vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos que están conectados. Si tú quieres conectarte con nosotros, hermano, el teléfono es el 998-742-8839. 998-742-8839. Y en Facebook es Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 Oficial. Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 Oficial. Y en YouTube es Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 Oficial, lo mismo. Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 Oficial. Ok. Bueno, como siempre te recomiendo, hermano, quédate estos minutos tranquilo en tu casa, donde sea que estés. Relájate unos minutos porque seguramente esta palabra te va a bendecir de una manera extraordinaria, de una manera supernatural, hermano. ¿Ok? Entonces tú seguramente después de que escuches esta palabra ya no vas a ser el mismo, vas a sentir algo nuevo en tu interior, vas a sentir que algo está creciendo en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, hermano. Bueno, vamos con este tema que se llama tiempos modernos y lo estamos empezando en este día. Tú que estás conectado, hermano, ojalá que le sigas dando la hilación, vayas escuchando estos programas durante estos viernes que vienen. Síguelo escuchando porque vas a seguir conectándote con esta palabra. ¿Ok? Bueno, todos estamos viviendo los tiempos modernos, ¿ok? ¿Y qué es lo que vemos en estos tiempos? Bueno, vemos que el mundo parece un cuadrilátero, un ring de box, rivales, nación contra nación, sublevados, dimes y diretes, alguien que se pasa de hablador, alguien que se pasa de fuerza. Bueno, todo lo actual. Y eso es lo que ronda en nuestras mentes y en las noticias actuales. Eso es lo que vemos, es la actualidad, hermanos. No podemos hacer lo que hace el avestruz, de meter la cabeza en el hoyo y no ver nada, olvidarse de todo. No, estamos conscientes de lo que pasa en el mundo, en el día a día. Todos estamos bien conscientes, ¿ok? Como dijo un pensador actual, dijo: tú no obtienes lo que mereces, tú obtienes lo que negocias. Tú no obtienes lo que mereces, tú obtienes lo que negocias. Bueno, ¿qué es lo que nos está queriendo decir ahí? Pues nos está diciendo, todo lo que quieras tú lograr, lo consigues
por las buenas, lo consigues por medio del diálogo. Tú no obtienes lo que mereces. Tú obtienes lo que negocias. O sea, todo lo que tú quieras, hermano, lo vas a conseguir por medio del diálogo. No por medio de los insultos y de las palabrotas, sino que tú vas a obtener lo que mereces por medio de un diálogo, una negociación. Y para nosotros los cristianos, todo lo obtenemos por medio del diálogo, pero siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así obtenemos nosotros las cosas, por medio del diálogo, pero siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? Bueno, ¿quién fue un gran negociador? Obviamente todos sabemos que un gran negociador fue Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y nada más para que nos demos una idea, el apóstol Pablo estuvo en su apostolado y en sus viajes, estuvo preso varias veces. Una vez en Jerusalén, otra vez en Cesarea y otra vez en Roma, fíjate. Todo por la palabra de Jesucristo. O sea, por compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Pablo, el apóstol Pablo, estuvo preso en 3 lugares. Pero vamos a ver en Filemón 1 del 8 al 12. Libro de Filemón, capítulo 1 del 8 al 12. Nos dice así. Y todo esto para ponerlo en contexto, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y a Filemón en Colosas. Y les está encargando a su siervo Onésimo. O sea, está rogando por Onésimo. Porque Onésimo antes era esclavo de Filemón en Colosas. Entonces Pablo está abogando por Onésimo. ¿Ok? Entonces lo vemos en Filemón 1 del 8 al 12. Dice así. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, quien fue antes esclavo de Filemón, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Y eso lo vemos en Filemón 1 del 8 al 12. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Te damos gracias, precioso Dios. Toma absoluto control sobre lo que en este momento vamos a decir, Señor. Que todo sea de acuerdo a tu verbo santo. Que todo sea, Señor, de acuerdo a tus proyectos y a tus planes perfectos. Tú lo tienes todo perfectamente proyectado y contemplado. Úsame como un instrumento útil para tu obra y bendice a todos mis hermanos que en este momento están conectados, Señor, esperando escuchar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que los transforme de una manera sobrenatural. Y eso es lo que vas a hacer tú, Señor, porque nadie más lo puede hacer, solo tú, Jesucristo de Nazaret, con tu poder, con tu unción, con tu verdad, con tu Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu del Dios viviente, y toca a todos mis hermanos que en este momento están conectados y permite que todos como familia, como hermanos, como iglesia cristiana, subamos al próximo y al siguiente nivel. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu del Dios viviente. Amén y amén. Ok. Bueno, este es un nuevo tema, hermanos, que le llamamos tiempos modernos, y ya les puse en contexto. Ok. Entonces, les decía que tú no obtienes lo que mereces, tú obtienes lo que negocias, hermano, por medio del diálogo. ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que hacer en estos tiempos modernos.
Este tema se llama tiempos modernos, hermanos. Tiempos modernos. En estos tiempos modernos, bueno, lo único que cabe es la sagacidad, es la inteligencia, hermanos. Es el hablar de manera correcta. Es negociar, no es ponerse a pelear, no es ponerse a discutir con fulano de tal, no. Solamente es negociar, influenciados y guiados siempre por las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo su palabra. En primer lugar está Él. Lo vemos con Pablo, porque Pablo fue un buen negociador. Si vamos a seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo siguió las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, hermanos, en todo lo que hagamos, sigamos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Si tú sientes que no estás siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, pídele que te dé instrucciones. Cuando ores, dile, dame tus instrucciones y dame la tranquilidad y la nobleza de seguir esas instrucciones que tú me des. ¿Ok? Porque, hermanos, vamos a poner los pies en la tierra, porque quejarnos porque pensamos que merecemos algo mejor, eso no nos va a hacer mejorar. Si vamos a mejorar, tenemos que dar el primer paso y negociar, hermanos, negociar, o sea, poniéndonos de acuerdo siempre con el que está enfrente de nosotros, pidiéndole siempre instrucciones a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole siempre instrucciones a nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes unos vecinos que son muy ruidosos, hermano, el ponerte a pelear con ellos no va a solucionar nada. Tienes que hablarles tranquila y correctamente y ponerse de acuerdo. O sea, tiene uno que llegar siempre en cualquier dilema que tengas, cualquier incidente de tránsito, llega tú siempre, bájate de tu coche y llega con el espíritu de negociar, de dialogar, no de pelearte. O sea, el pelearte solo va a agravar las cosas, ¿ok? Cuando te bajes, según lo que yo te aconsejo es que si tú tienes un incidente en el coche, no estés insultando a nadie, no estés mirando feo a nadie, tú sigue tu camino y si tuviste un pequeño incidente, bájate del coche, saluda con el que chocaste y dile, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Pero llega con ese espíritu de negociar, hermano. Desde el momento que tú te bajas con ese espíritu de negociador, ya vas de gane. Ya diste el primer paso para solucionar ese pequeño problema. Porque quejarte porque mereces algo mejor no te va a hacer mejor. Si vas a mejorar, tienes que negociar pidiéndole siempre instrucciones a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que fue exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo es un gran negociador. Es un preso negociando libertad para un esclavo que se llama Onésimo. Mientras que aún puede moverse, porque recordemos que estaba encadenado con grilletes en sus manos y en sus pies. Entonces Pablo está hablando y negociando un trato entre rivales, Onésimo y Filemón. Entonces Pablo no puede estar con ellos, ni con Onésimo ni con Filemón. Pero el apóstol Pablo está conectado mental y psicológicamente con ellos. Y eso me recuerda lo que aprendí desde la preparatoria. Todos los que pasamos por la preparatoria seguramente recordaremos que nos dijeron en la clase de naturales que todas las cosas están primordialmente compuestas por moléculas. Y las moléculas se componen de átomos. El átomo es lo más pequeño. Todas las cosas primitivamente están compuestas por moléculas. Y las moléculas, a su vez, están compuestas por átomos. Y el átomo es lo más pequeño. Todas las cosas, hermanos, ante todo, están compuestas por moléculas. Todo lo que tú ves a tu alrededor está compuesto por moléculas. Y las moléculas, a su vez, están compuestas por átomos. Principalmente, esencialmente, todas esas moléculas están compuestas por átomos, ¿ok? Y el átomo es la parte más pequeña de todas las cosas. Hasta ahí llegamos con el átomo.
Eso es lo más pequeño. Entonces, los átomos componen la molécula, ¿ok? Y los átomos hacen que la molécula exista, entendiendo que hay aún una distancia entre los átomos. Hay un espacio entre átomo y átomo. Fíjate, hermano, cómo son las cosas. El átomo, aunque es la parte más pequeña de todo, de todos modos, entre átomo y átomo hay un pequeño espacio. Y ese espacio existe en todo material, en todo lo que tú ves. Existe ese espacio entre átomo y átomo. Ese espacio entre átomos, hermanos, influye en el comportamiento de la molécula. O sea, lo que le da fuerza a la molécula es ese espacio que está entre átomo y átomo, porque en ese espacio está el Espíritu de Dios. En ese espacio está la gracia de Dios. Ese espacio entre átomos influye en cómo la molécula reacciona. Ese espacio entre los átomos influye en cómo la molécula que tenemos todos nosotros en nuestro organismo y en todo lo que existe reacciona. Entonces, el átomo es la parte más pequeña, hermanos. Entonces, cada molécula está formada por átomos, pero hay un espacio entre cada átomo. Fíjate, hay un espacio entre Onésimo, Filemón y Pablo. Hay un espacio entre Onésimo, que era antes esclavo de Filemón, entre Filemón y Pablo. Y ese espacio entre ellos, hermanos, se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Ok? La gracia de Dios conecta a Filemón, a Pablo y a Onésimo. La gracia de Dios. Fíjate, ya salió del átomo la gracia de Dios y ahora la gracia de Dios está fuera. Está en el medio ambiente y conecta a Pablo, a Onésimo y a Filemón. O sea, la gracia de Dios, tú le puedes llamar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conecta los átomos y conecta a todas las personas fuera de nuestro cuerpo, en el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, todos estamos formados por moléculas y átomos, pero aunque tengas moléculas y átomos, si no tienes la gracia, el Espíritu y el poder de Dios, pues no vivimos. Si no tenemos la gracia, el Espíritu, el poder de Dios, no vivimos, porque de Dios es la fuerza que mueve a esos átomos. La fuerza entre átomo y átomo está en el Espíritu Santo de Dios, en la gracia de Dios, en Jesucristo de Nazaret. Entonces, para que esa molécula viva, Dios nos da su fuerza, Dios nos da su gracia, Dios nos da su poder, Dios nos da su soplo de vida, Dios nos da su Espíritu Santo. El poder de Dios mantiene unidos a esos átomos, que es la parte más pequeña en que podemos dividir nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, fíjense, hermanos, cómo desde dónde venimos, desde los átomos. Pero eso es lo que vemos nosotros visiblemente, pero ya invisiblemente es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios, es la gloria de Dios. Vamos a Isaías 55 del 6 al 7. Isaías 55 del 6 al 7 nos dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55 del 6 al 7. ¿Sí? Entonces, con todo lo que somos, tenemos que buscar siempre a Jehová, Dios de los ejércitos, porque sabemos que Él nos hizo desde las moléculas, desde los átomos. Fíjate, hermano, desde lo más pequeño hasta lo inmenso, porque lo infinitamente inmenso, bueno, Dios es tan inmenso que su atmósfera, hermano, sigue creciendo día a día. Imagínate tú, hermano, de tantos 2060
2060. ¿En qué año estamos, hermano? 2026, fíjense, 2026 años, hermanos, y la atmósfera sigue creciendo. Es increíble. De ese tamaño es el poder de Dios. ¿Va a dejar de crecer un día? Bueno, eso solo Dios lo sabe. Pero de ese tamaño, empezamos con moléculas, salimos de la molécula y vemos el universo que se expande cada día más. Y solamente podemos decirle a Dios gracias porque nos permites conocerte, porque sabemos que sin ti no somos nada. Entonces, la gracia, hermanos, el Espíritu de Dios, ese es el lugar donde Dios interviene para unir a Pablo y a Filemón y a Onésimo como a una molécula. Ese es el espacio donde Dios media. A pesar de la distancia, Dios los tiene conectados a ellos tres. ¿Ok? Entonces, este es el espacio donde Dios interviene. Para decirlo de otra forma, el Señor nos dice, no tengo que estar cerca de ti para cambiarte. No tengo que estar a tu lado para ayudarte. No tengo que estar a 1 metro de distancia para darte mis instrucciones. No tengo que estar cerca de ti para liberarte de toda dolencia. No tengo que estar cerquita de ti, a tu lado, para que no tropieces. Solamente con que mi Espíritu Santo esté a tu lado, tú ya te liberas de todo eso. Nos dice nuestro Señor, yo no tengo que haber nacido en tu generación u operar en tu mismo género para ayudarte, para sacarte del caos en el que quizá estás. Porque como los átomos, nos dice el Señor Jesucristo, yo estoy operando en un espacio de gracia espiritual. Repito, nuestro Señor Jesucristo está operando en un espacio de gracia espiritual. Y el apóstol Pablo en el texto opera bajo la gracia de Dios. O sea, Pablo siente la gracia de Dios hasta la más pequeña de sus células, hasta el más pequeño de sus átomos. Pablo opera en un lugar de gracia que incluso ese lugar de gracia es la cárcel, porque ya Pablo ya estaba en la cárcel. Pablo es el progenitor, el autor, el escritor, el curador de casi toda la teología del Nuevo Testamento. Aunque pasó varios años en la cárcel, aún atado de pies y manos, estaba Pablo en la cárcel, estuvo varias veces en la cárcel. ¿Ok? Aún que estuvo encerrado en la cárcel el apóstol Pablo, hermanos, Pablo opera en un espacio de gracia. Es el mismo espacio que tenemos nosotros en este día. El mismo espacio de gracia, el mismo espíritu de nuestro Señor que estaba con Pablo, ese mismo espíritu está entre átomo y átomo de nuestro cuerpo. Seguramente en este momento algún hermano está sintiendo que el Espíritu Santo de Dios está uniendo cada uno de tus átomos que van a formar todo tu cuerpo y que van a darte poder para liberarte de tantas cosas en el día a día. Pablo opera en un lugar de gracia, que es la cárcel, porque la gracia de Dios, hermanos, está en el interior de cada uno de nosotros. Está en nuestras moléculas, en nuestros átomos, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, obviamente. Fíjate nada más cómo, hermano, solamente con mencionar estas palabras sentimos cómo nuestro cuerpo está fortalecido, porque el Espíritu Santo de Dios, la gracia de Dios, está en la parte más pequeña de nuestros cuerpos, que es el átomo, y eso lo sabemos. Y eso nos da fuerza, hermano. La palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder. Incluso, hermanos, los romanos no podían encerrar la mente y el cuerpo de Pablo. Y si no podían encerrar la mente y el cuerpo de Pablo, mucho menos podían encerrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba enterrado en una tumba. Pero los que lo enterraron no pudieron encerrar su mente ni su espíritu, porque la gracia de Dios es más íntima y es más poderosa que el átomo más pequeño de Pablo. Entonces, hermano, retén toda esta palabra, retén todo lo que te enseñaron tus papás desde la niñez. ¿Cómo se llama este programa? Pues retén la sana palabra, hermano, retén todo lo que te enseñaron de nuestro Señor Jesucristo tus papás desde que eras un niño. Cualquier cosa que hayas pasado cuando eras un niño, hermano, olvídalo. Olvida ya todo aquello negativo
que pasaste cuando eras un niño. Olvídalo y perdona a aquel que te ofendió, aquel que te lastimó. Entonces, una cosa de la que nunca debemos de renunciar es a nuestra mente y a nuestro corazón. Repito, una cosa que nunca puedes abandonar, una cosa que nunca puedes dejar o rendir es tu mente y tu corazón. ¿Por qué? Pues hermano, porque nuestra mente y nuestro corazón le pertenecen a Jesucristo de Nazaret, de Galilea. ¿Ok? Tu mente, hermano, le pertenece a Jesucristo de Nazaret. Lo mismo que tu corazón le pertenecen a Jesucristo de Nazaret. Porque tu mente y tu corazón están formados por átomos. Y esos átomos solamente están con poder y con fuerza por el Espíritu Santo de Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? Eso forma el espíritu. Entonces, tu mente, hermano, es la primera computadora que se ha designado con hardware y software. ¿Ok? ¿Qué es el software? Bueno, el software es una programación almacenada. Es el software, la programación de tu computadora. Ese es el software. Entonces, nuestra mente y nuestro corazón están formados por moléculas y átomos. Ahora, el átomo, hermanos, es la parte más pequeña que puede existir de nuestro cuerpo, pero entre átomo y átomo existe un espacio que se llama la gracia de Dios. Ese espacio se llama la gracia, el poder de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios le da vida, le da fuerza y le da conexión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, Dios nos dio la habilidad de pensar por nosotros mismos, pero ya nos dio información como si fuéramos una computadora. ¿Cuál es la información? La información es que pertenecemos a Él. Pertenecemos a Él desde nuestros átomos. ¿Ok? Entonces, tú puedes darle, si tú quieres, puedes darle tu coche o tu casa a alguien más si se te pega la gana. Tú puedes darle tu casa a alguien más si quieres. Pero tu mente y tu corazón, hermano, hermana, solo se lo puedes dar a Jesucristo de Nazaret. Porque Jesucristo con su gracia le da vida, fuerza y conexión con Dios. Porque solo Jesucristo puede llegar hasta la parte más pequeña de nuestro cuerpo, que son los átomos. Solo Él, hermanos. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, Pablo, estamos viendo que Pablo, aún en la tercera edad, Pablo, aún en la cárcel, esposado de manos y pies, se sentía fuerte y poderoso. Porque tenía su mente, espíritu y corazón entregados a Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es la fuerza, Jesucristo es la gracia y conexión entre átomo y átomo de nuestro cuerpo y del cuerpo de Pablo. Por eso Pablo vive en este momento en el reino de Dios. Y a ese lugar vamos nosotros, hermanos, si es que tenemos fe en Jesucristo de Nazaret. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, estaba tan fuerte de mente, corazón y espíritu que aún dentro de la cárcel en Roma, hermanos, desde ahí negocia la libertad de un esclavo como Onésimo. Fíjate qué fuerte era Pablo. Y Pablo le escribe a Filemón para que reciba a Onésimo. Recordemos que Onésimo antes era esclavo de Filemón, pero Pablo le escribe a Filemón para que reciba a Onésimo, pero ya no como un esclavo, sino como un hombre libre, como si fuera uno igual a él, porque la mente y el corazón de Pablo estaban conectados e influenciados por Jesucristo de Nazaret y su maravilloso Espíritu Santo. Por eso, ese espíritu que tenía Pablo de Jesucristo de Nazaret lo estaba compartiendo con Onésimo y Filemón y los estaba bendiciendo de una manera extraordinaria, aunque Pablo estaba con grilletes en sus manos y en sus pies porque ya estaba en la cárcel en Roma. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar que nuestro Señor Jesucristo también hizo una entrada triunfal en Jerusalén. Lo vemos en Mateo 21, del 2 al 9, porque no podemos decir nada sin que nuestro Señor Jesucristo sea Él el centro de ese tema. Jesucristo es el tema principal de todas nuestras palabras. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice en Mateo 21, del 2 al 9? Mateo 21, del 2 al 9. Vamos a leerlo porque este tema se llama
tiempos modernos. Exactamente desde aquellos tiempos, hermanos, ya se visualizaban estos tiempos modernos. Dice así, diciéndoles a 2 de sus discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino. Un pollino es un asno joven. Y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y los tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21, del 2 al 9. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios durará para siempre. Jesús le dijo a 2 de sus discípulos, vayan al pueblo que está enfrente de nosotros y van a encontrar ahí un asna amarrada y un pollino, suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta, le van a decir, el Señor lo necesita y enseguida lo regresará. ¿Con qué humildad se estaba portando nuestro Señor Jesucristo? Así es Él, humilde, hermanos, humilde, ¿ok? Humilde, usando palabras sencillas, usando herramientas sencillas. Un asna y un pollino, hermanos. ¿Qué cosa más sencilla puede haber? ¿Ok? Entonces, esto es un buen consejo para nosotros. Seamos sencillos, seamos humildes, hermanos. Lo repito, seamos sencillos, seamos humildes, hermanos y hermanas. Porque con esa sencillez y con esa humildad estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo de Nazaret, ni más ni menos. ¿Cuál es la recompensa para tu sencillez, tu humildad y tu fe en Jesucristo de Nazaret? Hermanos, todos lo sabemos, la vida eterna con Jesús de Nazaret. Como Él es, nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, el Señor lo necesita y enseguida lo regresará. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo por el pollino. Entonces, hoy todos nosotros vamos a seguir su consejo y su ejemplo de ser mansos y humildes. Jesucristo entró como manso cordero en Jerusalén, sentado sobre un pollino, dócil, humilde, manso, hermanos. ¿Ok? Entonces, vemos que los 2 discípulos fueron y hicieron como Jesús les ordenó y trajeron el pollino. Entonces, pusieron sobre ellos sus ropas y sentaron a Jesucristo sobre ese pollino. Y toda la multitud, hermanos, este fue quizá el momento más hermoso, más poderoso. Cuando la gente sencilla, la gente humilde, estaba adorando, aclamando y dándole las gracias, la gloria al más humilde y sencillo de todo el universo, Jesucristo de Nazaret. Era una conexión entre gente humilde, tan humilde, pero tan humilde, que eran tan poderosos, hermano, gloria a Dios, aleluya. La multitud arrojaba sus mantos mientras Jesucristo pasaba. Le arrojaban sus mantos, cortaban ramas de los árboles y las tiraban en el camino. Entonces toda la multitud cantaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Dios. Con humildad, hermano, pero tan poderoso que es el poder que nuestro Dios Todopoderoso nos está dando a nosotros, con humildad. La humildad de Jesucristo de Nazaret es nuestra fuerza, es nuestro poder. Esa humildad, hermano, y ese poder está dentro de nuestras moléculas. Esa fuerza, ese poder está dentro de nuestros ánimos, de nuestros átomos. ¿Para qué? Pues para que tengamos vida eterna, con Él. ¿Ok? Entonces, vamos a un tema ya bien estudiado por muchos, pero nosotros vamos a conectarnos a esta escritura clara y simétrica que nos ayuda a comprender aún más la intensidad de este texto. Entonces, nos referimos a creer, a tener fe
en un nivel más profundo, en un nivel de fe más profundo en Jesucristo de Nazaret, confiando más en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que regresa muy pronto, confiando mucho más en nuestro Señor Jesucristo, mucho más con fe que en tener muchos conocimientos teóricos y prácticos de la Biblia. Entonces, una cosa es saber y otra cosa es confiar, hermanos. Una cosa es saber y otra cosa es confiar. Entonces, no es necesario que sepas mucho, pero sí es necesario que confíes mucho en Jesucristo. O sea, es más importante la fe que el conocimiento de la Biblia muy, muy profundamente. Entonces vamos a tener más fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Vamos a tener un nivel más profundo de fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el consejo. Profundiza en tu fe en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Una cosa es saber y otra cosa es confiar. Entonces Jesucristo le dijo a Tomás, crees porque viste, pero bendecidos aquellos que aún sin ver creyeron, ¿ok? Entonces, cuando los hermanos se enfocan en algo realmente, se comprometen y eso es fuerza y compromiso. En ese momento se comprometen y ese compromiso, hermanos, evoluciona en el día a día. Cada día te va dando el Señor, te va dando más misiones que hacer, pero también te va dando la fuerza y los recursos. Se desarrolla. Eso involucra a todos nosotros. ¿Por qué? Porque no todos los demás hermanos no quieren evolucionar sin ti, hermano. No te quedes atrás, ¿ok? Entonces, si te da flojera ir al templo, olvida esa flojera y vámonos al templo. Tienes que ir al templo. Si ves que los demás hermanos están aplaudiendo, también tú aplaude. Dale la gloria a Jesucristo de Nazaret. Tenemos que evolucionar y desarrollarnos juntos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que Él regresa pronto. Y hermanos, a todo el grupo de hermanos que están conectados y evoluciona, mira lo que nos dice el Señor. Está en Lucas 12, 48, 50. Dice así, Lucas 12, 48, 50. Mas el que sin conocerla, ¿conocerla qué? Conocer la voluntad, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mas el que sin conocer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar a la tierra, en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. En Lucas 12, 48, 50. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es, voy a pasar muchos dilemas en esta tierra, pero la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios está con nosotros. Dios dijo, todo aquel al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Pues eso es lo justo, eso es lo correcto. La gente piensa que mientras más te da, más te puede pedir, porque eso es lo justo también, ¿ok? Entonces, nos dice nuestro Señor, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo se angustió, hermano, pues tú no te preocupes si te angustias por los dilemas de la vida. Solamente mantén tu fe en Jesucristo de Nazaret, porque tenemos que cumplir la misión que Dios nos dio, hermanos, aún con angustia. Si tú sientes angustia o miedo, no te preocupes, hermano. No es que tengas falta de fe. Si mira, nuestro Señor Jesucristo sintió angustia. Aquí lo vemos en Lucas 12:50. Dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla, hermano. ¿Ok? Entonces, un bautismo. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está aconsejando. Aquí hay un mensaje profundo, hermanos. Hay un mensaje profundo. Un bautismo. Esto es lo que Jesús dijo. Un bautismo. Y aquí hay un mensaje profundo. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre lo profundo del bautismo, sobre la criptología, sobre los mensajes encriptados, sobre los mensajes en clave. ¿Qué es la criptología? Bueno, la criptología es la ciencia de la comunicación segura. Ciencia de la comunicación segura. Esa es la criptología. Y tiene dos ramas. La criptografía y el criptoanálisis. La criptografía es el arte de descifrar
y codificar mensajes para ocultar su significado. Y el criptoanálisis es descifrar esos mensajes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos tener todo ese talento para descifrar todos esos mensajes encriptados? Bueno, vamos a dejar que el fluir de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta nuestros átomos, ¿ok? Hasta nuestras moléculas. Le vamos a abrir el corazón, en pocas palabras, hermanos. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿ok? Vamos a dejar que la gracia, la información, el poder, la palabra de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta nuestras moléculas. Y de nuestra molécula va a pasar hasta nuestros átomos, hermanos. Le estamos abriendo el corazón a Jesucristo de Nazaret materialmente. Y nuestro Señor Jesucristo viene con su Espíritu Santo, con su poder, con su gracia, con su gloria, ¿ok? Y llega hasta donde nosotros estemos, no importa dónde estés. Porque donde estés tú, nuestro Señor Jesucristo va a venir con una revelación divina hasta tus moléculas, hermanos. Y de tus moléculas va a pasar hasta tus átomos. Entonces, quiere decir que si Jesucristo de Nazaret entró hasta tus átomos, bueno, obviamente entonces que ya está en tu sangre, ya está en tu mente, ya está en tu corazón, ya está en tu estómago, ya está en tus piernas, ya está en todos lados de tu cuerpo. Deja que Jesucristo te invada desde tus átomos, hermano, desde tus moléculas, porque Él tiene el poder, Él tiene la verdad. Entonces, cuando tú dejas que Jesucristo llegue hasta la más pequeña de tus moléculas y de tus átomos, Jesucristo te va a ir llevando de gloria en gloria y de fe a más fe, porque Él te va a ir dirigiendo. Jesucristo de Nazaret te va a dirigir para que superes todas las cosas que parecen insuperables e insalvables. Mientras vamos a ir creciendo en su palabra, descifrando lo que está codificado. Y mientras desciframos lo que está en clave, lo que está encriptado, nuestro Señor Jesucristo nos va a ir mostrando otras cosas. Seguramente tú lo estás visualizando, hermano. Todos los días quizá ves cosas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esos son mensajes que nuestro Señor Jesucristo te está dando en clave para que tú vayas profundizando en su palabra. Este es un proceso de codificar información. El encriptado, hermanos, es el proceso de codificar información para que solo las partes autorizadas puedan leerla mediante un algoritmo matemático y una clave. Lo que en algunos foros se llama información clasificada. ¿Ok? Eso es la información clasificada. Y hoy nosotros estamos descifrando lo encriptado de la cruz. Y esto es empezar a comprender el significado de la cruz, de todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy reconocemos que la palabra de Dios está casi en código, porque la Biblia nos enseña clara y metafóricamente. Pero la Biblia también nos enseña a través de ejemplos que están más allá de la comprensión humana, hermanos. ¿Ok? Ahí es donde el Señor nos muestra los códigos, ahí es donde el Señor nos muestra cómo es que Él quiere que interpretemos su palabra. Regresamos a Lucas 12, del 54 al 59. Lucas 12, 54 al 59, que dice así. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. ¿Ok? Y aquí cuando escuches esta palabra, hermano, que digan hipócrita, tómalo para ti. Sí, yo lo tomo para mí. Pero también, ¿sabes por qué? ¿Por qué nos dice el Señor Jesucristo hipócritas? Porque nos está queriendo decir, reacciona, hijo. Analiza lo que estás leyendo. Piensa en lo que estás diciendo. No lo tomes así personalmente como que te está diciendo hipócrita. Te está diciendo, reacciona, hijo. ¿Ok? Y nuestro Señor Jesucristo usa esta palabra para hacernos reaccionar. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, el aquí y el ahora, este 2026. ¿Ok? Guerras, rumores de guerras, pandemias, tremendos
O sea, hechos que tú dices, esto no me lo esperaba. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, hermano. Fíjate nada más qué consejo nos está dando nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo empezamos esta charla, hermanos? Empezamos con que lo mejor que podemos hacer nosotros es tener un diálogo. Esta charla la empezamos porque decíamos que no obtienes lo que mereces, tú obtienes lo que negocias. Wow, hermanos. Ojalá que le he seguido la hilación a esta charla, hermanos, porque mira, empezamos nosotros diciendo, no obtienes lo que mereces, tú obtienes lo que negocias por medio del diálogo y por medio de las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja nuestro Señor Jesucristo? El diálogo. Y sigue diciendo aquí en Lucas 12, 58, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, hermano. Repito, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura dialogar con tu enemigo en el camino. O sea, antes de que llegues con el magistrado, fíjate desde hasta dónde. Aún antes de que entres a la sala del magistrado, dialoga con tu enemigo y ponte de acuerdo, hermano. Más vale un mal acuerdo que un buen problema. Entonces, sigue diciendo, procura en el camino arreglarte con él. Porque recuerda, no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias por medio del diálogo, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. ¿Ok? Ya no quiero seguir poniendo el ejemplo sabemos lo que pasó con el expresidente de Venezuela, pero lo mejor que pudo haber hecho ese señor es dialogar antes de retar a alguien que es más poderoso que él. ¿Ok? Entonces, antes que el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Lucas 12, 54 al 59. Y hoy vamos a usar todo esto, hermano. Vamos a usar todo esto en nuestro pensamiento, fe y creatividad para entender este tema. ¿Ok? Yo les digo, hermanos, yo siempre entro hasta lo profundo de todos estos temas. Entonces, la criptología, hermanos, es el estudio de todo lo que está en clave. Es el estudio de todo lo que está codificado. Es el estudio de todo lo que está cifrado y lo que está en clave, descifrarlo. Eso es lo que todos queremos. Entonces, la criptología es información para asegurar y alcanzar su comprensión. Y es la intención de estudiar lo que está en clave y encriptado. Que al destinatario le sea clara la información que para otros estaría en clave. Entonces, cuando te escriben algo en tu correo, van directamente a tu correo. O sea, tú tienes una clave encriptada. Solo tú sabes cuál es el número de tu correo. ¿Ok? Entonces, eso es la encriptación, hermanos. La intención es que el destinatario reciba claramente la información, pero otras personas no van a poder. Eso es. Por eso la información encriptada es el proceso de codificar información para que solo las personas autorizadas puedan leerlo mediante unos algoritmos matemáticos y una clave. Esa es la información codificada, es tu información que solo a ti te concierne, que solo tú la sabes. ¿Ok? Entonces, la información codificada, hermanos, consiste en convertir información ordinaria como un párrafo común escrito en Words, con frases sencillas, en información codificada, información incomprensible o ilegible para otras personas. Vamos a poner un ejemplo. Una información importante escrita es una información importante, pero tú lo único que ves son palabras aparentemente escritas al azar, que no tienen ni puntos ni comas, y números, y todo eso es la información encriptada. Son palabras escritas al azar o de manera aleatoria o escritas de manera fortuita, sin significado importante aparente, con letras o símbolos. Y esta cadena de letras, números o símbolos es hecho usando, hermanos, un código cifrado, usando una clave.
Entonces, solo los que posean la clave secreta, solo los que posean esa clave van a entender cuál es ese mensaje. Solo los que tengan la clave o la cifra van a poder decodificar o descifrar ese texto que está encriptado. Y solo ellos van a poder convertir ese mensaje que está en clave en información clara que se puede leer. Este proceso de encriptado y de descifrar lo encriptado nos lleva a hacer un trabajo de investigación, hermano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros investigamos. La práctica, esa práctica también protege nuestra información. Esa práctica protege y oculta información importante a través de la clave, a través de la encriptación, a través de mandar información en clave. Y eso no creas que es muy nuevo, hermano. Lo estamos viendo ahora en las computadoras y en los celulares. Pero eso ya viene desde hace años, hermanos, desde miles de años. Hace como 3,000 años. ¿Ok? Aproximadamente. Entonces, a través de la historia, esa información, hermanos, en clave o encriptada, ya ha sido usada en muchos lados y en todo lugar donde la comunicación secreta sea requerida, ya sea en tiempos de guerra o en tiempos de paz. En labores de espionaje, comercio, diplomacia, ya estaba esa información encriptada. Ya estaba esa información encriptada. Incluso, hermanos, en los antiguos escritos hebreos ya aparecía la encriptación, mensajes en clave, cifras, códigos, monogramas. Pero, hermanos, nosotros hoy día no podríamos descifrar esas claves si no estuviera la clara gracia de Dios con nosotros. No podríamos descifrar todas las claves que aparecen en la Biblia si no estuviera la gracia de Dios con nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo entró hasta lo más pequeño de nuestro cuerpo, ¿ok? Que son las moléculas, ¿ok? Entonces, hoy la criptología y en todas sus formas es usada virtualmente, hermano, donde sea que la información sea transmitida o almacenada. Y esto hace posible muchos de nuestros avances en la era digital. Hoy, porque sabemos que hoy la información es poder. Así de sencillo, hermano, la información es poder. Entonces, la ciencia moderna, hermanos, tiene mucho que ver con la criptología. La información cifrada, la información en clave o criptología es la manera en la que se preserva, resguarda y protege la información vital para la seguridad de muchos países. Eso es poder informático. Por eso, hermanos, hoy en este año 2026 hay muchas universidades que ofrecen la carrera de informática. A eso se refiere la informática, que estudia la criptología entre muchas otras cosas. Fíjate, lo importante de la carrera de hoy, lo más moderno, la informática, hermanos. La informática. Quizá tú no le habías dado importancia a esa carrera, que aquí en Cancún se ofrece la carrera de informática. Es muy importante, hermanos. Así que cada que tenemos una información valiosa que queremos enviar de manera que solo el que lo reciba pueda descifrarlo, usamos mensajes en clave, encriptados. Entonces, cuando mandamos palabras encriptadas, usamos letras y símbolos que son usados para transportar, para llevar, para transmitir, para sugerir, para dar a entender o expresar un mensaje que el que lo envía quiere que solo ese receptor lo entienda. Aunque otros lo vean, no lo van a entender porque no tienen la clave. Solo al que está dirigido particularmente, que tiene la clave, va a entender y va a descifrar ese mensaje. O sea, ¿por qué? Porque está en código, hermanos. Eso quiere decir, hermanos, que puedes hacer una carrera en criptología. Hoy puedes hacer una carrera en informática. Es muy importante. Seguramente algún hermano conectado es licenciado en informática. Pues te felicitamos, hermano, porque es una carrera muy interesante y muy importante, que viene desde, no creas que es reciente, viene desde hace años, hermanos, desde miles de años. Entonces, hoy puedes hacer una carrera en criptología y dedicarte a descifrar mensajes en clave, porque estás dotado con la habilidad de quebrar la resistencia, el ensamble de lo que está en clave. Porque cuando tienes información encriptada, la compartes de manera particular, ya sea en tiempos de guerra o de paz, porque quieres enviar ese mensaje.
pero no quieres que todos los demás se enteren de lo que dice ese mensaje. Algo que hoy es muy difícil porque hoy tenemos una comunicación tremenda por toda la multimedia que hay. Hoy es muy difícil compartir una información sin que antes no la haya ya compartido en la televisión o la radio, o el internet o el periódico. Hoy solo prendes tu celular y ves toda la información como una especie de criptología cuando dice no soy un robot. La criptología es capaz de descifrar la información oculta, hermanos. Entonces, el hecho que estás o eres legítimamente un humano y no una máquina, no eres otra computadora, no eres un robot. Porque hoy, hermanos, es cada vez más difícil probar tu humanidad frente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hermanos, se ha vuelto irreconocible. Porque alguien puede tomar tu imagen y subirla y ponerla en otro cuerpo. Incluso hoy la inteligencia artificial puede poner la imagen de 4 personas teniendo una conversación que nunca tuvieron y nadie lo notaría. Nadie notaría el engaño. Incluso tendrían diálogos no programados con preguntas y respuestas espontáneas, porque la tecnología hace difícil determinar qué es real y qué es inteligencia artificial. Hoy no reconocemos este mundo, hermanos, porque quizá cuando nosotros nacimos todo era diferente. Pero, hermanos, por más que la inteligencia artificial y la tecnología crezca, nosotros siempre vamos a tener en nuestras células la fuerza y el Espíritu Santo de Dios. No nos va a dominar la inteligencia artificial. Nosotros tenemos siempre el poder de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Desde nuestras células más pequeñas. Dios está dentro de nuestros átomos, hermanos. ¿Ok? Entonces, así como va creciendo la tecnología, así como va creciendo la inteligencia artificial, también está creciendo el conocimiento y el contacto que nosotros tenemos con el Espíritu Santo de Dios, con la gracia de Dios, con la sangre de Jesucristo de Nazaret, con su poder, con su misericordia, con su gracia, que está dentro de nuestras células, que está dentro de nosotros, hermanos. ¿Ok? Dentro de nosotros está el poder de nuestro Señor Jesucristo, dentro de nosotros. Entonces, por más que la inteligencia artificial quiera parecerse a nosotros, no va a poder, porque la inteligencia artificial no va a poder dominar al mundo. Quizá suba la inteligencia artificial con mucha sagacidad, con mucha tecnología, tratando de dominar al mundo, que va a pasar en los últimos años, pero nunca va a poder, porque en nosotros, en la máxima inteligencia, está dentro de nuestras células, dentro de nuestro organismo, la parte más pequeña de nosotros, nuestros átomos tienen conexión, o sea, están unidos. Nuestros átomos dentro de nosotros están unidos porque Jesucristo de Nazaret, con su gracia, con su poder, nos mantiene unidos, nos mantiene con fuerza. Por más que alguien quiera derribar nuestro interior, nuestros átomos, nuestras células, no va a poder, porque el que los mantiene unidos es el poder, la gracia de Jesucristo de Nazaret. Por eso tenemos esta fuerza nosotros. Así que mientras crezca más la inteligencia artificial, mientras crezca la tecnología, también va a crecer nuestro conocimiento. Vamos a ir descifrando lo encriptado. Vamos a ir descifrando todo lo que la Biblia todavía no podemos descifrar. ¿Ok? Entonces va a ir siempre, la gracia de Dios va a ir siempre un paso adelante de toda la tecnología. El poder de Dios siempre va a ir un paso adelante de toda la inteligencia artificial. No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala. Estoy diciendo que Dios siempre va a estar muy por encima de toda la tecnología que en este mundo hay. Entonces, tú que estás conectado, hermano, no te desesperes. Tú sigue conectado con nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que esté pasando en este mundo. En este mundo van a ir pasando muchas cosas más sorprendentes que las que ya vimos, que las que ya vivimos. Pero de todas estas cosas, nuestro Señor Jesucristo nos mantiene siempre unidos, nos mantiene siempre conectados como átomos.
nosotros somos el cuerpo de Jesucristo de Nazaret. El cuerpo de Jesucristo de Nazaret está formado por todos los hermanos cristianos. Bueno, todos somos átomos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él, con su gracia, nos mantiene conectados, nos mantiene con vida y nos mantiene llenos de poder, llenos de fe, llenos de gracia, llenos de su Espíritu Santo, llenos de su verdad. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y vamos a seguir con este tema la próxima semana. Todo el hermano que estuvo conectado, yo te recomiendo, hermano, mantén tu fe, mantente trabajando en la obra de Dios y nunca te desanimes. Vamos a darle las gracias a nuestro Señor. Gracias te damos, precioso Jesús, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y permite que esta palabra vaya, Señor, encriptándose en el corazón, en los átomos, en la mente, en las células de todos mis hermanos, en el corazón de todos mis hermanos. Entra al corazón de todos mis hermanos, hasta la más pequeña de sus células. Y una vez que tú entras en esas células, Señor, en esos átomos, obviamente, Señor, que haces una revolución positiva, curando todo lo que haya que curar dentro de ese corazón, dentro de esa mente, dentro de ese cuerpo, dentro de esos pulmones, dentro de ese estómago, dentro de ese páncreas, dentro de ese hígado, Señor, dentro de esos pies, dentro de esas manos, dentro de esa cabeza, dentro de esos ojos, dentro de esa nariz, dentro de esa lengua, dentro de todas esas venas, precioso Jesús. Entra como poderoso gigante en el átomo más pequeño y únelos, precioso Jesús, con tu sangre, con tu sanidad y con tu gloria. Gracias, precioso Jesús de Nazaret. Sabemos que tú regresas pronto. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero contigo, Señor, alzamos la mirada y vemos tu próximo regreso. Gracias, precioso Jesús, y quédate con mis hermanos una y otra vez. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén y amén. Transfórmame. Hazme como tú.